Capítulo 226. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Los guardias reales actuaron como si no hubieran escuchado a pesar de haber oído, y el jefe de la corte interior y las doncellas solo agacharon la cabeza con expresiones incómodas. Arno sintió ese pesado silencio como una advertencia dirigida hacia él. Era como si todos estuvieran diciendo no tienes lugar donde estar en el Palacio Imperial. Mientras Arno, confundido, movía sus ojos, Daniel no apartó la mirada y dijo: Su Alteza. Debería agradecer que Su Majestad el Emperador sea su hermana menor. Que puedas caminar libremente por el Palacio Imperial ahora es gracias a la gracia de Su Majestad el Emperador Selvia. Arno, que entendió lo que Daniel estaba diciendo, apretó los dientes y gritó con ira. ¿Hermana menor? ¿Ahora llamas a ese monstruo que creó mi padre mi hermana menor? Sin embargo, su voz no se alzó hasta el final. Era porque Arno, leyendo el ambiente del entorno, cerró la boca apresuradamente. Arno, que respiraba profundamente como si estuviera tragándose su ira, fulminó con la mirada a Daniel. No habré pedido algo tan grande. ¿Acaso salvar mi prestigio lastima tanto tu orgullo? Se equivoca. Solo pensé que mostrar falsedades a los ciudadanos del imperio sería deshonrar a Su Majestad el Emperador. Honor. Sí. Entiendo bien tu opinión. Diciendo eso, Arno se movió y pasó junto a Daniel. Cuando el sonido de los pasos de Arno se alejó, Daniel exhaló un suspiro bajo. Tenía la sensación de que Arno, por su personalidad, iba a causar algún problema. Pero ahora no era momento de pensar profundamente en Arno. Vayamos donde Su Majestad el Emperador. Cuando Daniel caminó hacia adelante, el jefe de la corte interior y las doncellas lo siguieron silenciosamente. El lugar al que dio el jefe de la corte interior era la biblioteca personal del emperador. Al abrir la puerta y entrar, se podían ver numerosas estanterías alineadas en fila. Caminando entre las estanterías mientras olía el aroma de libros que se extendía, pronto se vio el salón central de la biblioteca. Frente a la mesa circular del salón central, Selvia estaba trabajando sola. Vestida con un uniforme blanco puro y envuelta en una capa roja que simbolizaba al emperador, ya no se veía extraña sino que le quedaba bien. Daniel, pensando que se había convertido completamente en emperador, la observaba silenciosamente cuando Selvia sintió la presencia y lentamente levantó la cabeza. ¿Quién se atreve a venir aquí sin permiso? Selvia, que iba a enojarse, se alegró al descubrir a Daniel. Daniel. Selvia se levantó de su asiento como si hubiera estado esperando y se acercó hacia Daniel. Bienvenido. ¿No fue difícil el viaje? Cuando Selvia se acercó, Daniel puso la mano en el pecho e inclinó ligeramente la cabeza. El general de brigada Daniel Steiner saluda a Su Majestad el Emperador. Para responder a su pregunta anterior, tengo un poco de fatiga del viaje pero no fue difícil. Fatiga del viaje. Me gustaría dejarte descansar tranquilo unos días si fuera por mi corazón, pero, si hiciera eso, podríamos sentirnos incómodos mutuamente. Entiendo. Si un general que regresa del campo de batalla no va inmediatamente a presentar un informe a Su Majestad el Emperador, todos lo verían extraño. Por alguna razón tan complácida, Selvia rió suavemente y tomó la mano de Daniel. De todos modos, tenemos mucho tiempo, así que nos sentamos a conversar. Hay muchas cosas que quiero contarte sobre el proyecto Bargov y la situación nacional e internacional. Por supuesto, también quiero escuchar directamente sobre las hazañas del general de brigada Daniel. Daniel asintió con la cabeza y fue llevado de la mano por Selvia para sentarse frente a la mesa. Selvia no se sentó al lado opuesto de Daniel, sino justo a su lado. Aunque Daniel se sintió confundido porque la distancia era demasiado cercana, pronto pudo sentirse aliviado. Era porque en esta biblioteca personal del emperador no había nadie sirviendo. Por supuesto, era natural ya que era una biblioteca personal. Que me haya llamado a un lugar así. Se podía considerar que recibía confianza infinita de Selvia. No sé si debería alegrarme por esto o no. Mientras sentía una emoción extraña, Selvia comenzó a contar historias. El proyecto Bargov está progresando exitosamente. Pronto revelaremos al mundo las vergüenzas de los países aliados basándonos en los testimonios y evidencias que enviaste. Por eso, los países federales perderán la voluntad de participar en la guerra y no serán hostiles hacia el imperio. En relación con eso, también se está discutiendo tu promoción especial.
Después de las grandes historias, siguieron varias historias menores. Se implementó cierta política y parece que a los ciudadanos les gusta, así que me siento bien. El Doberman que cría la familia real parece volverse más majestuoso día tras día. Para ti que te gustan los postres, invité especialmente a un experto, ¿qué tal si los probamos juntos? Desde entonces, Daniel asintió con la cabeza o le hizo eco mientras escuchaba las pequeñas rutinas diarias de Sylvia. Entonces Sylvia, que se dio cuenta de que la reacción de Daniel era por alguna razón mecánica, se desanimó y sonrió incómodamente. Parece que solo hablé de mí. ¿Fue aburrido escuchar? Daniel, que no era eso, se sobresaltó y negó con la cabeza. No fue aburrido. ¿Solo que yo? Las palabras que Arno había soltado con ira seguían dando vueltas en su cabeza. Pensando que si decía la verdad Sylvia podría lastimarse, Daniel forzó un cambio de tema. Su belleza, su majestad el emperador, se vuelve más hermosa día a día, así que no pude apartar los ojos. ¿Ah? ¿Eh? Sylvia, que no esperaba recibir de repente un elogio sobre su apariencia, se sintió visiblemente confundida. Sylvia, que parpadeó varias veces con sus ojos azules, dijo con el rostro sutilmente sonrojado. Gracias. Por alguna razón que no conocía bien, no le desagradó escucharlo. Daniel, que terminó la entrevista con Sylvia, fue transferido temporalmente al Estado Mayor unos días después. Su rango era nada menos que Estado Mayor Especial bajo el jefe del Estado Mayor General. Como si la conversación ya hubiera terminado, en el Estado Mayor estaba preparada una oficina para Daniel. Aunque era solo un puesto temporal para llenar un vacío, que el jefe del Estado Mayor General nombrara de Daniel Steiner como Estado Mayor Especial para asistirlo era equivalente a reconocer su habilidad. Aunque se había acercado un paso más al servicio de retaguardia que había soñado, Daniel no podía alegrarse. Un periódico independiente escribió un artículo malo sobre mí. Era porque Phelps, el oficial de inteligencia, había traído malas noticias a Daniel. Ante la pregunta de Daniel, Phelps respondió. Así es. Traje el periódico en cuestión, ¿le gustaría verlo? Cuando Daniel asintió con la cabeza, Phelps caminó hasta el escritorio de la oficina y le entregó el periódico. Daniel, que recibió el periódico, leyó el título del artículo que decoraba la primera página. El ayudante del general de brigada Daniel es un sujeto experimental de los países aliados. El general de brigada Daniel permanece en silencio ante estos rumores. Solo con ver el título, era obvio a quién estaba atacando el contenido del artículo. Plantear tales dudas en este momento. ¿Por orden de quién? Un periódico independiente no haría algo así por sí solo. Seguramente había un grupo que lo respaldaba, por eso preguntaba. La suposición de Daniel parecía ser cierta, ya que Phelps respondió sin dudar ni un momento. Según escuché, el periódico que publicó ese artículo se llama Periódico Independiente, pero tiene conexiones con el Partido de la Unión Laboral. ¿El Partido de la Unión Laboral no es el tercer partido? Así es. Ahora que el impulso del Partido Social Liberal se ha debilitado mucho, se puede decir que el Partido de la Unión Laboral está aprovechando ese vacío. Además, según investigué, han tenido contacto continuo con Su Alteza Arno durante los últimos meses. Tan pronto como escuchó que habían tenido contacto con Arno, Daniel soltó una risa amarga. Confiando en el Partido de la Unión Laboral fue que me amenazó. Daniel puso el periódico sobre el escritorio. No estarán pensando en vencerme. ¿Por qué hacen esto? Probablemente, creo que piensan que han encontrado una debilidad clara y quieren usarla para obtener beneficios. Si escuchas lo que quieren, no plantearían más dudas. Además, se estaban escondiendo detrás del periódico independiente en caso de que algo saliera mal. Era para cortarse la cola y negar que no habían hecho ninguna declaración si Daniel Steiner no aceptaba el trato y tomaba acción. Aunque sabía que el mundo político era un lugar sucio, le dolía la cabeza que actuaran tan descaradamente. Más allá del dolor de cabeza, una ira refinada estaba surgiendo en su corazón. Gracias a ser enviado al frente, arriesgando mi vida conquisté Fenbark y regresé. ¿No estaban los políticos alzando la voz por sus propios beneficios? Daniel, que exhaló un suspiro bajo, se recostó contra el respaldo de la silla. Y entrecerró los ojos como si estuviera pensando en algo. Siguió el silencio.
Era una quietud tal que se podía escuchar claramente el sonido del tic-tac del reloj de pared. Phelps, que no sabía qué diría Daniel, se puso nervioso sin darse cuenta. Fue solo después de que pasaron unos 5 minutos que Daniel abrió la boca silenciosamente. Mayor Phelps. Es el papel de un partido político representar las opiniones del pueblo, no sus propios intereses. Aunque la pregunta repentina fue desconcertante, Phelps respondió inmediatamente. Así es. Ya veo. Pero si hay muchos partidos que no pueden cumplir eso adecuadamente. Una sombra se cierne sobre el rostro de Daniel. Aunque estaba más silencioso e inexpresivo que antes, había convicción en sus ojos. Cuando Phelps cerró las puntas de los dedos por una presión inexplicable, Daniel entrecerró los ojos. ¿Acaso es necesario que haya varios partidos políticos? En el aire que se volvía pesado, Phelps intuyó que esto no era una pregunta. Capítulo 227. No importaba cuántas veces lo pensara, eso no era simplemente preguntar por opiniones políticas. La influencia actual de Daniel Steiner no era exagerado decir que rivalizaba con la del emperador. El mismo Daniel también estaría bien consciente de ese hecho. Pero que me haga esa pregunta, era como pedirle que eligiera si cooperar o no. Phelps, que no esperaba verse envuelto en luchas políticas, dudó en responder. Daniel, que había estado observando silenciosamente a Phelps, se levantó lentamente de su asiento. Mayor Phelps. ¿Qué crees que son las acciones para el beneficio nacional? Esta vez era una pregunta relativamente fácil de responder. Phelps, que respiró profundamente y afinó su voz lo más posible, abrió la boca. Creo que para un militar, el beneficio nacional es llevar el combate a la victoria. Entonces, ¿por qué llevar el combate a la victoria lleva al beneficio nacional? Aunque hay razones complejas, es porque cuando se ajusta a los objetivos estratégicos, eleva la moral de los ciudadanos y estabiliza al país. Daniel asintió como si fuera razonable. Buena respuesta. Entonces déjame hacer una pregunta más. Daniel, que se alejó del escritorio de la oficina y caminó hacia Phelps, bajó la voz. Si el enemigo del país estuviera dentro, ¿cómo crees que debería actuar un militar? Eso no es de mi competencia. Te estoy preguntando a ti. Mayor Phelps. La mirada aguda de Daniel se acerca como presión. Phelps, que tragó saliva seca, hizo un esfuerzo por mirar al frente y abrió la boca. Si el enemigo interno es una existencia que daña la estabilidad del país, creo que sería apropiado actuar. Como si le hubiera gustado la respuesta de Phelps, Daniel asintió ligeramente y se dio la vuelta. Mayor. Desde mi punto de vista, los enemigos internos son los políticos corruptos. El emperador anterior les otorgó demasiado poder por estar pendiente de los nobles. Este es el resultado. No están juzgando a su antojo los asuntos militares y causando problemas internos esos que no conocen su lugar. Cada vez que Daniel se movía, el sonido claro de sus zapatos resonaba. El ejército imperial es competente. Incluso ahora está luchando contra la República y los países aliados en el frente. ¿Pero qué están haciendo los políticos? En la paz creada por los innumerables soldados que mueren derramando sangre en el campo de batalla, solo pelean por beneficios. ¿Te parece normal esto? Daniel, que llegó a la ventana, miró hacia afuera. Un clima despejado sin una sola nube acariciaba los edificios de la capital imperial. Era completamente diferente de Fenbark, donde no se podía encontrar un edificio decente debido a los bombardeos. Sin importar qué victoria tan grandiosa logremos en el futuro, estos políticos enjaulados solo se dividirán en bandos y harán ruido. ¿Esperas eso, mayor? Phelps, que había estado escuchando las palabras de Daniel, no pudo evitar sentirse influenciado sin darse cuenta. Desde la perspectiva de un militar, los políticos que planteaban problemas al ejército mientras estaban seguros en la capital imperial no podían verse con buenos ojos. Yo también sé que hay muchos problemas con algunos políticos. Pero no hay método, ¿verdad? De todos modos, los miembros de los partidos son personas elegidas por el pueblo. Oprimirlos podría verse como oprimir al pueblo. No estaba equivocado. Sin justificación, sería el mismo Daniel quien enfrentaría la reacción adversa. Pero Daniel no había sacado estas palabras sin ningún pensamiento. Solo hay que convencer al pueblo. Aunque Phelps vaciló por un momento, pronto leyó las intenciones de Daniel.
En el silencio que se extendía, Daniel, que había estado mirando por la ventana durante un tiempo, dio una orden. Contacta al Partido Nacional Central. Diles que Daniel Steiner del Estado Mayor quiere ver al líder del partido. ¿Al Partido Nacional Central? Sí. Tengo la intención de hacerles una propuesta. Phelps, que había estado dudando, finalmente inclinó la cabeza hacia Daniel. Transmitiré el mensaje. Había decidido apostar a que Daniel haría el imperio más próspero. Esa noche, en un bar en las afueras de la capital imperial. Oye. Aunque hayamos recibido dinero, tocar a Daniel Steiner no está bien, ¿verdad? Mal, el editor en jefe del periódico independiente Bell, frunció el ceño ante las palabras de Deren, quien era el editor y su amigo. ¿Por qué actúas así de repente? ¿No recibimos el dinero juntos? Lo recibimos porque nos lo dieron, pero me siento incómodo. Es que es Daniel Steiner, ¿sabes? Escuché el rumor siniestro de que elimina a todos los que se interponen en su camino. Mira a este tipo patético. Malp soltó una carcajada como si fuera absurdo. En tu juventud actuabas como si fueras a pelear incluso si entrarás a la jaula de un león, pero ahora te has vuelto un completo cobarde. Es tan patético que me dan ganas de llorar. No, no dije nada que no fuera cierto. Deren. Idiota. ¿Realmente crees que Daniel Steiner tiene una organización privada? Esos son solo rumores inventados por chismosos a los que les gusta hablar de otros. Malp chasqueó la lengua descaradamente y tomó una salchicha para morderla. ¿Y por qué deberíamos temblar? No es como si hubiéramos mentido, ¿verdad? Además, sin importar que sea Daniel Steiner, no puede atacar fácilmente a periodistas. ¿Cómo explicas el incidente del diario Imperial? Hombre. El tiempo del diario Imperial fue turbulento por culpa de ese idiota del duque Belvar. Ahora no es así, ¿por qué te asustas tanto? Deren abrió la boca como si tuviera más que decir, pero simplemente se encogió de hombros. Pensó que no tenía sentido hacer más comentarios ansiosos en un momento en que ya habían recibido el trabajo y publicado el artículo. Sí. Tal vez tengas razón. Recibimos mucho dinero, así que no puedo quejarme. Suspiró. Primero necesito ir a orinar. Diciendo eso, Deren se levantó de su asiento y caminó hacia el baño. Parecía estar bastante borracho, ya que caminaba tambaleándose de manera bastante ridícula. Un tipo que ni siquiera puede beber, ¿por qué está tan borracho hoy? Mal rió y dejó de prestar atención, mordiendo otra salchicha. Y mientras bebía un sorbo de cerveza, un hombre se acercó desde el otro lado. Era extraño ver a un hombre de piel negra vestido elegantemente con un traje como si fuera un noble. Mientras observaba esa figura con el ceño fruncido, el hombre se acercó cada vez más. ¿Por qué viene hacia acá? Mientras murmuraba por la extrañeza, el hombre se detuvo frente a la mesa. Cuando Malv levantó la vista, el hombre se quitó el sombrero fedora que llevaba puesto y lo puso frente a su pecho. Mucho gusto. Disculpe por la primera vez que nos vemos, pero ¿es usted Malv, el editor en jefe del periódico independiente Bell? La cara sonriente del hombre de alguna manera se sentía escalofriante. Malv no entendía cómo este hombre lo conocía, pero respondió por el momento. ¿Y qué si lo soy? Parece que vine al lugar correcto. Me sentaré un momento. Sin siquiera escuchar el permiso de Malv, el hombre se sentó al lado opuesto de la mesa. Esto no le gustó a Malv, quien frunció una ceja. Oye. Aunque el emperador anterior promulgó la ley de prohibición de discriminación racial, todavía no estoy acostumbrado a comer en la misma mesa con negros, ¿sabes? Así que me gustaría que te largaras. A pesar del lenguaje insultante, el hombre no perdió su sonrisa. Entiendo. Solo haré 2 preguntas y me iré, así que no se preocupe. ¿Qué preguntas vas a hacer? Ah, olvídalo. ¿Qué tienes curiosidad? Pregunta rápido y lárgate. Perfecto. Entonces le haré la primera pregunta. El hombre puso su fedora sobre la mesa y dijo. ¿Por qué publicó un artículo sobre el general de brigada Daniel Steiner? El ceño de Malp se frunce. ¿Qué artículos publico es mi decisión como editor? ¿Acaso eres fan de Daniel Steiner? ¿Viniste a pelear conmigo? También lo entendí esta vez. Entonces, aquí está la segunda pregunta. El hombre levantó la cabeza y miró fijamente a Malp. ¿No tiene intención de corregir el artículo? La mirada fría del hombre de alguna manera genera tensión.
Sin embargo, ya que había recibido el dinero, Mal no tenía intención de corregir el artículo. ¿Ahora intentas amenazarme? ¿Te envió Daniel Steiner? No sé muy bien quién eres, pero será mejor que dejes de hacer tonterías. Puede que otros tengan miedo, pero yo no le temo a Daniel Steiner. ¿No le temes? El hombre asintió como si entendiera las palabras de Malv y aplaudió una vez. Cuando se preguntaba qué estaba haciendo, Deren, que había ido al baño, regresó a la mesa. El problema era que no regresó solo. MMPH. MMBPH. Hombres en trajes tenían agarrado a Deren por ambos brazos con una mordaza en la boca. Deren, que había sido capturado mientras hacía sus necesidades, estaba en ropa interior y tenía una expresión aterrorizada. ¿Qué es esto que están haciendo? Malv se levantó confundido de su asiento y gritó mirando alrededor. ¡Mierda! Este loco está intimidando a la gente. Cualquiera, por favor llamen a la policía. Pero nadie reaccionó. ¿No escucharon? Este negro está tratando de matar a mi amigo. Gritó de nuevo, pero las personas en el bar no tenían interés alguno, como si Malv fuera invisible. Solo se escuchaban las voces de risa y conversación. Solo entonces Malv obtuvo una comprensión sutil y tembló. Todos los clientes en este bar eran gente del hombre. Sentía como si se le hubiera quitado la borrachera completamente. Cuando Malv, confundido, giró lentamente la cabeza, sus ojos se encontraron con los del hombre que estaba de pie. ¿Qué tal? El hombre sonrió ligeramente. ¿Ahora sientes miedo? Capítulo 228. ¿Alguna vez en su vida había sentido miedo de un negro? Para Malv, la situación de estar siendo amenazado por un negro, a quien siempre había considerado de la clase obrera más baja, se sentía irreal. Sin embargo, este miedo que sentía en su piel no era falso. Malv, que miró nerviosamente a su alrededor, tragó saliva seca. ¿Qué quiere de mí? Es simple. Los ojos detrás del monóculo miraron fijamente a Malv como si lo atravesaran. Que corrija el artículo. Que como resultado de la investigación, el hecho de que el ayudante de Daniel Steiner sea un sujeto experimental de los países aliados es un rumor infundado que no ha sido confirmado. Si hacemos eso, el Partido de la Unión Laboral no nos dejará en paz. Tan pronto como Malv terminó de hablar, se escucharon risas desde todas las direcciones. Como si fuera para que las escuchara. Cuando esas risas extrañas se sintieron escalofriantes, los hombres en traje sacaron pistolas. El cañón de la pistola apuntaba a la sien de Deren. MMPH. MGGH. Mientras Deren, con los ojos abiertos como platos, temblaba, Amtal abrió la boca silenciosamente. La vida es una serie de elecciones. Ahora no es muy diferente. Estaba diciéndole que eligiera si morir miserablemente aquí o corregir el artículo. En el momento en que el hombre con la pistola puso el dedo en el gatillo, Malv gritó apresuradamente. Entiendo. Haré lo que dice, así que suelte a ese amigo. Amtal, que escuchó la respuesta de Malv, levantó la mano y la agitó una vez. Solo entonces el hombre guardó la pistola y empujó a Deren hacia adelante. Gasp. La respiración de Deren, que se arrodilló, se volvió áspera. Mientras Deren, que pensaba que había escapado de la muerte, jadeaba, Amtal tomó el fedora de la mesa. Sería bueno que no publique artículos negativos sobre Daniel Steiner en el futuro. La próxima vez no haremos una farsa tan infantil. Era una advertencia de que se prepararan si ignoraban esta advertencia y repetían el mismo acto. Malv, con las piernas sin fuerza, se desplomó en la silla. Después de recuperar el aliento por un momento, Malv murmuró con la mirada baja. Era cierto. Que Daniel Steiner tiene una organización privada. Amtal soltó una risa baja. Organización privada. Estrictamente hablando, no somos algo como una organización privada de Daniel Steiner. Solo nos movemos voluntariamente aunque él nunca lo haya deseado. Por así decirlo. Amtal, que sacudió el polvo del fedora, continuó. Podríamos llamarnos sombras. Amtal se puso el fedora en la cabeza y miró a Malv. Yo pagaré la cuenta. Disfruten cómodamente. Aunque Malv quería salir de ese lugar inmediatamente, no pudo negarse. Cuando Malv asintió con la cabeza, Amtal salió del bar con los hombres. Malv, que escuchó el sonido de los pasos alejándose, exhaló el aliento que había estado conteniendo. Y levantó la mano para tocarse la frente.
Maldición. Había sentido profundamente que no debía tocar a Daniel Steiner. Al día siguiente al mediodía. La oficina de Elrcar, líder del Partido Nacional Central. Elrcar, que había estado revisando el periódico que el periódico independiente Belbebel publicó hoy, mostró una expresión de confusión. Cambiaron de actitud. En solo un día. Claramente, Belbebel, que ayer atacaba al ayudante de Daniel Steiner, hoy estaba refutando completamente lo que habían reportado el día anterior, llamándolo rumores infundados. ¿No significa que algo tan absurdo haya pasado que hubo presión externa? Ante la pregunta de Elrcar, el secretario general que le había entregado el periódico asintió con la cabeza. Sí. Parece que el general de brigada Daniel Steiner se movió rápidamente. Entonces que quiera vernos hoy también. No será una simple coincidencia. Probablemente sea para transmitir un mensaje directo a nuestro partido. Elrcar, que dobló el periódico, dejó escapar un suspiro bajo. No sé qué será ese mensaje, pero tengo un mal presentimiento. El secretario general sentía lo mismo. Mientras ambos tenían preocupaciones, se escuchó el sonido de alguien tocando la puerta de la oficina. Señor líder. El general de brigada Daniel Steiner ha llegado. ¿Ya? Elrcar, que cruzó miradas con el secretario general, apartó el periódico a un lado y se levantó de su asiento. Dile que entre. Entonces, poco después, la puerta se abrió y Daniel Steiner entró. Lo primero que captó la atención fueron las 3 condecoraciones en el pecho del uniforme de Daniel Steiner. Tener 3 condecoraciones del tipo que se considera un honor recibir una sola en toda la vida. Además, su gran estatura y sus ojos afilados pero tranquilos de alguna manera abruman al oponente. En su mirada residía la firmeza que solo puede obtener alguien que ha experimentado la guerra y el combate. Solo había entrado una persona, pero se sentía como si todo el aire estuviera fluctuando. Mientras Elrcar, nervioso, no podía decir nada, Daniel sonrió. Ah. Debe ser el líder del Partido Nacional Central. Es realmente un honor conocerlo. Diciendo eso, Daniel se acercó haciendo ruido con sus botas y extendió la mano. Era una sonrisa de alguna manera naturalmente inocente. Elrcar, que se tranquilizó, tomó la mano de Daniel. Yo también me siento honrado de conocer al general de brigada Daniel. ¿No es usted el héroe del imperio? He escuchado mucho sobre su gran actuación en Fenbark. Héroe no es apropiado. Solo me da vergüenza escuchar esas cosas. Bueno, ¿qué tal si nos sentamos y conversamos primero? Sí. Eso sería bueno. Elrcar asintió con la cabeza y señaló el sofá. Daniel, que sonrió agradecido, se sentó en el sofá. Elrcar, que se sentó enfrente, pidió a un empleado que trajera café y luego miró a Daniel. Pero, ¿por qué asunto vino el general de brigada Daniel a nuestro partido? Ah. Vine a tener una conversación simple. Aunque podría ser un tema un poco pesado. Daniel se encogió de hombros como si no tuviera opción. Pensé que alguien tenía que dar un paso adelante por el imperio, así que no debería dudar. ¿Es un asunto importante? No será algo pequeño. Elrcar, que intuyó que sería una conversación difícil, le hizo señas al secretario general. El secretario general asintió e hizo gestos a los empleados. Los empleados asintieron y comenzaron a salir uno por uno, dejando lo que estaban haciendo. Mientras tanto, el empleado encargado del café puso las tazas en la mesa frente al sofá. El empleado, que recibió las gracias de Daniel, inclinó la cabeza y salió de la oficina. Gracias a eso, solo quedaron Elrcar y Daniel Steiner en la oficina. Daniel, que miró alrededor juguetonamente, soltó una risa baja. No era necesario hacer tanto, pero agradezco la consideración en sí. Solo hice lo que debía hacer. Más que eso, ¿qué es eso del trabajo por el imperio? Trato de resolver un problema. Probablemente sea un problema que usted también conoce. ¿Un problema que yo conozco? Así es. ¿Nunca ha pensado en esto? Daniel se quitó la gorra del uniforme y la puso en el borde de la mesa. ¿Por qué hay tantos partidos políticos en este país? De repente llegó el silencio. Elrcar abrió los ojos sorprendido, pero Daniel solo ajustaba tranquilamente la posición de su gorra. En el imperio hay demasiados partidos políticos. Tal vez porque se basa en un sistema de representación proporcional, existen docenas de partidos.
Entre ellos también hay partidos que apoyan pensamientos impuros, lo cual es exasperante. General de brigada Daniel, ¿qué está diciendo ahora? Me pregunto si Su Majestad el Emperador anterior, por respetar el Parlamento, no habrá otorgado más libertad de la necesaria. Es que no es normal permitir partidos que corroen el imperio. Daniel, que enderezó su gorra, se sacudió las manos satisfecho. Por eso pensé en un partido único. Me preguntaba si no sería bueno dejar solo un partido que sirva únicamente al país y al pueblo, excluyendo opiniones privadas. Entonces, ¿cuál sería bueno para ese partido único? Daniel giró la cabeza y miró a Elrcar. Pensándolo bien, el Partido Nacional Central, que es el primer partido, es adecuado. Como ya tiene muchos escaños, puede tener ventajas para proponer proyectos de ley de partido único y también sería mucho más fácil convencer al pueblo. ¿No es así? Elrcar no podía entender en absoluto lo que Daniel estaba diciendo. ¿Está negando el sistema parlamentario establecido por Su Majestad el Emperador anterior? No trato de negarlo. Más bien, mejorarlo en una mejor dirección. Aunque el camino será áspero, yo lo ayudaré en todos los aspectos. ¿Qué le parece? El futuro de convertirse en el líder de un partido único y servir a Su Majestad el Emperador. Era dulce. Sin embargo, parecía una fruta que no debía comer. Además, no podía determinar si tomar el Parlamento con un partido único era para Su Majestad el Emperador o para Daniel Steiner. Elrcar, que había estado reflexionando durante mucho tiempo, finalmente abrió la boca. General de brigada Daniel Steiner. Honestamente, estoy muy confundido. Entiendo por qué hace esta petición, pero... Elrcar se detuvo y cerró la boca. Era porque Daniel lo estaba mirando descaradamente con la sonrisa desaparecida. Comenzó a sudar frío. Mirando a los ojos de Daniel que eran como un abismo, sentía un escalofrío en la espalda. Elrcar. Daniel, que había estado observando al rígido Elrcar durante un tiempo, abrió la boca. ¿Te parece que estoy haciendo una petición ahora? Capítulo 229. Elrcar, capturado por la mirada de Daniel, tragó saliva seca. Los ojos afilados llenos de convicción hicieron que todo el cuerpo de Elrcar se erizara. Al no poder responder nada, Daniel inclinó su torso hacia adelante. Escucha bien. Ahora deseo la victoria del imperio más que nadie. Mientras no pudiera escapar del ejército, tenía que apostar todo a la victoria del imperio incluso por supervivencia. En el momento de la derrota, se convertiría en un general de un país criminal de guerra y sería decapitado. Ya no había lugar para retroceder. Pero la mayoría de los políticos están tratando de interferir en el ejército en todo momento. Y de manera sesgada. No están diciendo que cuando el ejército gana es natural, pero cuando el ejército pierde es incompetente. Eso es. En lugar de alentar a los soldados, que ni siquiera sería suficiente, continúan con las críticas como si hubieran hecho una promesa. Una vez criticaron a un general que perdió en la guerra llamándolo cobarde. ¿Recuerdas quién era? Elrcar, que había estado escuchando la historia, asintió con la cabeza. Es el general de Gleo Rebeltu. Hace 4 años fue atacado por sorpresa por el enemigo en el frente oriental y se retiró. Por esto, el Partido Social Liberal y el Partido de la Unión Laboral lo criticaron severamente. Fue para cubrir sus propias vergüenzas. Era un momento muy ruidoso por las acusaciones de recibir fondos políticos ilegales. Como resultado, el general de Gleo se quitó el uniforme diciendo que sentía profundamente la responsabilidad. Un general que permaneció en el campo de batalla comandando para proteger aunque fuera un soldado más, incluso perdiendo un brazo, fue criticado como incompetente y renunció. El precio de perder un general competente no fue pequeño. Al perder al general de Gleo, el ejército habría derramado un poco más de sangre. ¿Pero alguna vez los políticos de la capital imperial han visto sangre? Elrcar, que apretó los dientes, sintió culpa y bajó la mirada. No. Daniel, que había estado observando silenciosamente esa figura, echó su torso hacia atrás. Tú también lo sabes. Que la mayoría de los políticos actuales no están trabajando para el país y el pueblo. Solo están alzando la voz por beneficios personales y honor. Un suspiro bajo fluyó de la boca de Daniel. Elrcar. Pronto pasará el verano y llegará el otoño. Cuando termine la temporada de cosecha, comenzará la ofensiva invernal. En ese momento, no solo el imperio, sino también los países aliados y la república darán todo.
Probablemente estallará una batalla que determinará el destino del imperio. Daniel, que hizo una breve pausa, continuó. Quiero ganar esa batalla. Ese es mi único deseo. Era decir que eliminaría a todos los que causaran división interna incluso por la victoria del imperio. El Ricard, que entendió ese significado, levantó la mirada. El Ricard, que miró a Daniel, de alguna manera sintió que esas palabras no eran falsas. Era porque en su rostro cansado no se veía la ambición peculiar de quienes codician el poder. Pero como aún no estaba seguro, el Ricard tanteó las intenciones de Daniel. El general dijo que esta propuesta de partido único es solo para la victoria del imperio. Entonces, en el momento en que llegue el día de la victoria del imperio, si es posible, dejaré todo lo que tengo. Fue una respuesta inmediata. Gracias a eso, el Ricard se sorprendió internamente y miró a Daniel. No era alguien que tratara de poner completamente el imperio en sus manos obteniendo poder político, sino que tenía frente a él a un general que luchaba solo por la victoria del imperio. No creo que su majestad el emperador deje ir a alguien como el general de brigada Daniel Steiner. El Ricard, que recuperó su sonrisa, continuó. Por esa declaración reciente, me nace confianza. De todos modos, parece que no tengo otra opción. Eso significa que cooperaré. Estoy de acuerdo en erradicar a los políticos corruptos. Daniel, que escuchó la confirmación del Ricard, suspiró aliviado internamente. Si el Ricard hubiera rechazado, las cosas se habrían complicado. Daniel, que pensó que la persuasión había salido bien, tomó su gorra del uniforme y se levantó del asiento. Daniel, que inclinó la cabeza una vez hacia el Ricard en agradecimiento, se dio la vuelta y salió de la oficina. Al salir de la oficina, lo primero que lo recibió fue Lucky. Señor general de brigada. ¿Terminó bien la conversación? Daniel, que se puso la gorra del uniforme en la cabeza, asintió. Dijo que cooperaría. Aunque es algo radical, rechazar la oportunidad de convertirse en un partido único sería como ser un tonto, así que es un resultado natural si se puede llamar natural. Ahora lo que queda es... Daniel, que ajustó la visera de su gorra, miró al frente. Convencer a su majestad el emperador. Como era negar el sistema establecido por el emperador anterior, ciertamente no sería algo fácil. Estoy completamente de acuerdo con las palabras del general de brigada Daniel. Fue más fácil de lo pensado. De hecho, yo también lo vi. El artículo agresivo que el periódico independiente Belverbel publicó atacando al general de brigada Daniel. ¿Qué crees que pensé al ver eso? En el jardín del Palacio Imperial, Sevilla levantó la taza que contenía té negro con un gesto elegante. Aún hay tipos que desprecian al general de brigada Daniel Steiner. Pero, despreciar al general de brigada Daniel Steiner es un acto que me desprecia a mí también, quien lo protege. Sevilla, que saboreó el aroma del té negro, entrecerró los ojos. No es posible que esos tipos no sepan eso, pero aún así publican un artículo así. Aún no me temen a mí, que soy el emperador. Realmente. ¿No valoran sus vidas? ¡Qué atrevidos! Aunque estaba diciendo palabras algo siniestras, Sevilla inclinó la taza tranquilamente. Sevilla, que bebió un sorbo de té negro, puso la taza en el platillo. El sonido del tintineo resonó silenciosamente. Antes, cuando veía a este tipo de gente, me culpaba a mí mismo. Es porque soy insuficiente. Es porque aún no soy adecuado como emperador. Si me esfuerzo más, será mejor. Sin embargo, después de que el duque Belvar causó una rebelión, su pensamiento cambió. Ahora lo sé. Que el emperador es una existencia que no debe tener estos pensamientos blandos. La corona dorada no fue obtenida por deseo. Solo subió al trono del emperador para evitar lo peor. Sin embargo, si había subido al trono del emperador, tenía que soportar apropiadamente el peso de la corona dorada. Incluso si sangre fluyera de esa corona dorada. Por eso permitiré el plan del general de brigada Daniel Steiner de usar al Partido Nacional Central para tomar el Parlamento. La decisión fue rápida. Desde la perspectiva de Daniel, que pensaba que Sevilla tomaría tiempo para reflexionar, no pudo evitar sorprenderse un poco. Pero como no era algo malo, Daniel puso la mano en el pecho e inclinó la cabeza. Agradezco su comprensión. Como aún es solo la etapa de planificación, el camino puede ser algo áspero, pero haré mi mejor esfuerzo. ¿Es necesario ir por el camino áspero?
Signos de interrogación aparecieron sobre la cabeza de Daniel, que no sabía de qué estaba hablando. Su Majestad. Si se propone el proyecto de ley de partido único, debe pasar por la votación de la sesión plenaria. Aunque el Partido Nacional Central es el primer partido y tiene muchos escaños, no ocupa la mayoría absoluta. Si el Partido Social Liberal y el Partido de la Unión Laboral se unen, el proyecto de ley será rechazado. ¿Cree que no sabría algo tan simple? Entonces, ¿por qué? Sylvia chasqueó los dedos. Entonces el jefe de la Corte Interior, que había estado esperando cerca, se acercó. Tenía documentos en las manos. Cuando Sylvia asintió, el jefe de la Corte Interior entregó los documentos a Daniel. Daniel, que recibió los documentos, verificó el contenido y no pudo evitar sorprenderse. Esto es. Era una foto del líder del Partido de la Unión Laboral entregando algo a un hombre de aspecto sospechoso. Es una foto de evidencia de que el líder del Partido de la Unión Laboral filtró secretos nacionales al embajador de la República en el pasado. Después de eso están las evidencias de los miembros del Partido de la Unión Laboral recibiendo sobornos o cometiendo instigación al asesinato. Al pasar las páginas de los documentos, era como Sylvia había dicho. Eran documentos que registraban que habían asegurado no solo fotos sino también evidencias. Además de esto, también hay registros de estar involucrados con empresas de armamento, el ejército, organizaciones criminales y conglomerados, y obtener garantías de jubilación o posiciones relacionadas a cambio de representar sus posiciones. Es verdad. ¿Cómo consiguió tantas evidencias? Sylvia, que recibió la mirada de Daniel, sonrió finamente. Cuando el general de brigada Daniel estaba sufriendo en Fenbark, yo no estaba solo jugando. Sylvia también había estado preparada para manchar sus manos con sangre por el imperio. Daniel, dile al Partido Nacional Central que proponga el proyecto de ley. Haré que pase la revisión del comité, así que rápidamente se fijará el día de votación de la sesión plenaria. Entonces el Partido de la Unión Laboral preparará un lugar para unirse con el Partido Social Liberal. Los ojos de Sylvia se entrecierran agudamente. En ese momento, movilizaré la Oficina de Seguridad y la Oficina de Vigilancia de Seguridad para arrestar a todos los miembros del Partido de la Unión Laboral. Naturalmente, no podrán asistir al Parlamento en el día de votación de la sesión plenaria. Si todos los miembros del Partido de la Unión Laboral no podían asistir al Parlamento en el día de votación de la sesión plenaria, sería una victoria fácil. Gracias a eso, Daniel no pudo evitar admirar internamente. La razón por la que no había actuado primero a pesar de recopilar tantas evidencias hasta ahora estaba aquí. Sylvia había estado aguantando y aguantando hasta ahora para erradicar de una vez no solo a quienes ignoraban la autoridad imperial sino también a los políticos corruptos. Y cuando Daniel vino diciendo que se convertiría en su espada, tomó la decisión. Aunque había olvidado por qué este mundo no siguió la historia oficial. Sylvia era una persona que, a pesar de estar en una situación desfavorable, hizo arrodillar a su hermano mayor con su propio poder y subió al trono del emperador. Con este incidente, se lo haré saber a todos. Al emperador del imperio. La chica que más tarde sería llamada la emperatriz de sangre y hierro declara frente a Daniel. Qué gran pecado es despreciar a mi gente. Capítulo 230. Era el momento en que Sylvia renacía como un verdadero emperador, pero Daniel soltó una risa silenciosa. Sylvia, que observaba a Daniel así, frunció el ceño sin razón. ¿Por qué te ríes? Daniel, que pensó que había cruzado la línea, rápidamente controló su risa. Lo siento. Como Su Majestad el Emperador me llamó tan claramente mi persona, no pude controlar mi alegría y se me escapó una risa. ¿Ahora dices que estás feliz? Sylvia, que se había alegrado sin darse cuenta, tosió. Pensó que no debía dejarse llevar por la forma de hablar de Daniel. Más que eso, traje eclair que le gusta al general de brigada Daniel, ¿por qué no ha probado ni un bocado? Ah. Estaba tan concentrado escuchando la conversación que olvidé probarlo. Ya que lo dice, lo probaré. Daniel tomó el eclair y se lo llevó a la boca. Sylvia, que vio esa figura, tragó saliva seca y brillaron sus ojos. Gracias a eso, Daniel pudo saber quién había hecho este eclair. Parece que Sylvia lo hizo directamente. Aunque Daniel se sintió incómodo por esa mirada, se aguantó y mordió el eclair. Entonces la textura que sintió fue desesperante.
Normalmente debería sentirse crujiente pero suave, pero este eclair estaba húmedo y pastoso. Parece que usó el horno pero abrió la puerta a la mitad. También huele un poco a huevo crudo, así que parece que también falló la mezcla con la harina. Daniel, que masticó el eclair, se lo tragó y tomó una servilleta de la mesa para limpiarse la boca. Sylvia, que observaba a Daniel así, preguntó cuidadosamente. ¿Cómo está? Por supuesto, debía decir que estaba delicioso. No podía decir algo malo frente al emperador. Es lo peor. Sin embargo, el ego de Daniel, que no podía mentir cuando se trataba de postres, no se lo permitió. Para darle una impresión honesta, el eclair que comí parece un postre hecho por un principiante de repostería lleno de pretensiones superficiales. Honestamente, si vendieran algo así en una tienda, solo recibirían insultos. Gracias a eso, el rostro de Sylvia se endureció. En su rostro envuelto en desesperación parecía estar grabada la palabra shock. Sin embargo, Daniel continuó hablando sin preocuparse. El eclair tiene un proceso de repostería bastante complicado. Aún así, si hay alguien que decidió hacer eclairs para servir a alguien, sería apropiado respetarlo. Esto era sincero. Aunque el sabor no fue bueno, personalmente estoy satisfecho. Creo que comí el cariño de la persona que hizo este eclair. Desde esa perspectiva, puedo afirmar con confianza que esto tiene más valor que los eclairs que abundan en el mercado. Sylvia, que había estado escuchando las palabras de Daniel, soltó una risa vacía. No había palabras más fluidas que esas. Si siguiera escuchando, parecía que perdonaría no importa cuán grosero fuera el acto cometido. Sylvia, que negó con la cabeza, se levantó de su asiento. Está bien. Parece que la degustación de postres ya es suficiente, ¿qué tal si damos un paseo para hacer digestión? Un paseo. No suena mal. Daniel, que aceptó la propuesta de Sylvia, también se levantó de su asiento. Así, los dos caminaron por los jardines del Palacio Imperial conversando ligeramente. Hay un niño que conocí en Fenbark. Su nombre es Namerías y es bastante atrevido. Aunque le dije que lo enviaría de vuelta a los países aliados, dijo que no quería. Cuando escuché que hacía berrinches diciendo que quería estar con mi ayudante, no sabes cuánto me sorprendí. Durante el paseo, quien principalmente hablaba era Daniel. Era porque Sylvia le había pedido que le contara lo que había pasado en Fenbark. Sin embargo, ahora Sylvia no podía concentrarse en las palabras de Daniel. Solo estaba recordando el consejo que le había dado su madre. Querida. Si quieres acercarte, debes hacer contacto físico. Si tú tomas la iniciativa y comienzas el contacto físico de manera natural, ¿no se inclinará gradualmente el corazón de Daniel hacia ti? Originalmente, las personas tienden a emocionarse con el contacto físico del sexo opuesto. Contacto físico. En resumen, significaba el contacto de piel con piel. Cuando Sylvia escuchó por primera vez las palabras de su madre, pensó que no sería tan difícil. Pero cuando realmente trató de hacer contacto físico, se puso más nerviosa de lo que pensaba. Tanto que incluso con Daniel justo a su lado, no podía ni siquiera tomar su mano apropiadamente. Y el general Heinrich sigue igual. Cada vez que lo veo, parece que su masa muscular aumenta un poco, hasta da un poco de miedo. Ah. Cuando estuve en Fenbark me recomendó hacer ejercicio, diciendo que en un cuerpo sano habita un espíritu sano, y me dio todo un discurso. Sylvia fingía escuchar la historia mientras acortaba gradualmente la distancia. Como resultado, la mano de Daniel y la mano de Sylvia se balanceaban peligrosamente a una distancia de aproximadamente unos centímetros. Ahora solo necesitaba un poco de valor para poder tomar la mano de Daniel. Sin embargo, nuestro emperador dudaba mucho en reunir ese poco de valor. No puedo. ¿Qué pasa si le tomo la mano y piensa que soy extraña? Estaba considerando la posibilidad de que Daniel se confundiera y apartara su mano. Podría parecer exagerado hacer tanto alboroto por tomar una mano cuando ya habían abrazado, pero para Sylvia, caminar tomados de la mano se sentía más difícil que un abrazo repentino. Era porque la posibilidad de que Daniel pudiera llegar a odiarla seguía causando conflicto. Cuanto más profundo se volvía el conflicto, más se le calentaba la cara sin razón. Pero si no hago nada así, el paseo pronto terminará. Cuando terminara el paseo, tendría que despedir a Daniel. Entonces no sabía cuándo podría volver a hablar cara a cara con él.
Era el momento en que Sylvia, pensando que tenía que ser ahora, reunió valor y miró a Daniel. Tuc. Su pie se enganchó en una piedra y su cuerpo comenzó a inclinarse hacia un lado. Ah. Pensando que se caería así, comenzó a sudar frío. Era el momento en que Sylvia cerró los ojos fuertemente, pensando que mostraría una figura vergonzosa de Daniel. Su Majestad. Se escuchó una voz sorprendida y su cuerpo se detuvo en la misma postura de caída. Un brazo cálido y firme había agarrado a Sylvia y le daba apoyo en el centro. Gracias a eso, Sylvia se dio cuenta de que no se había caído y lentamente abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Daniel mirándola hacia abajo. Estaba tan cerca que incluso podía escuchar su respiración. Daniel, que miraba tiernamente a Sylvia que inhalaba aire confundida, exhaló un suspiro de alivio. Me asusté pensando que se había lastimado. Debe mirar bien el suelo mientras camina. Ah. ¿Eso? Su voz temblaba sin control, así que no pudo continuar hablando. Además, la sensación de la mano de Daniel rodeando su hombro se sentía claramente, lo que la avergonzaba aún más. Sylvia, que no sabía qué hacer con el rostro enrojecido y solo movía los ojos sin razón, dijo con voz susurrante. Estoy bien. Yo. Solo entonces Daniel enderezó el cuerpo de Sylvia y retiró sus manos. Sylvia, que se quedó de pie en una postura incómoda, no pudo mirar a Daniel y bajó la vista sin razón. Su respiración era agitada. Su corazón latía como si fuera a explotar y su mente se teñía de blanco. Madre tenía razón. Entendía completamente las palabras de que las personas tienden a emocionarse con el contacto físico del sexo opuesto. Sylvia, que había estado regulando su respiración durante un tiempo con la mano en el pecho, miró sutilmente a Daniel. Creo que hoy se volvió más seguro. Así que, general de brigada Daniel, dígale a su ayudante. Su respiración se había calmado, pero su rostro seguía enrojecido, así que era una figura un poco extraña. Un mechón de cabello se pegaba a sus labios, creando una apariencia indefensa. Estaba lejos de la tranquilidad. Aunque Sylvia parecía excitada sin darse cuenta, Daniel no lo señaló y preguntó de vuelta. ¿A qué se refiere? Sylvia, que dudó por un momento, reunió valor y movió sus labios. Que recuerdo lo que dijo en el gran salón de conferencias. En ese momento tenía dudas, pero... La mano de Sylvia en su pecho temblaba un poco. Ahora creo que yo también podría hacerlo. Sylvia levantó la cabeza y miró hacia arriba a Daniel. Aunque le daba vergüenza y tenía lágrimas en los ojos, Sylvia no retrocedió. Daniel. Si tú lo deseas. Por supuesto, Daniel no tenía idea de qué estaba hablando. Ayudante. ¿Qué tipo de conversación tuviste exactamente con Su Majestad el Emperador en el gran salón de conferencias? Ante la pregunta de Daniel que salió del Palacio Imperial, Lucky inclinó la cabeza. ¿Qué conversación dice? Su Majestad me pidió que te transmitiera algo. Que recuerda lo que dijiste en el gran salón de conferencias. Y que ahora ella también puede hacerlo. Lucky, que caminaba por el camino con Daniel, se detuvo sin darse cuenta. Estoy preparada para tomar el lugar de Kelly por el coronel Daniel. ¿Está Su Majestad preparada para eso? Seguramente esas fueron palabras surgidas de muchos malentendidos. El problema era que no había visto a Sylvia desde entonces, así que no había manera de aclararlo. Los ojos de Lucky, que cayó en confusión en tiempo real, temblaron de manera inusual. Hubo un malentendido. Es claramente mi culpa. Algún día. Lucky, que cerró los ojos fuertemente, continuó con voz temblorosa. Le explicaré a Su Majestad el Emperador y pediré perdón. Daniel, que no podía entender el significado, asintió vagamente. No será algo que me concierna mucho. Daniel solo esperaba que la relación entre las dos personas se resolviera amigablemente. Fin del capítulo 230.